One Piece se desarrolla en un mundo en donde las civilizaciones están fragmentadas, separadas geográficamente en islas a lo largo de los 4 Blues y la Gran Línea. Es por eso que la navegación tiene un papel crucial en este mundo. Si uno quiere visitar diversos lugares, en especial en el peligroso mar de la Gran Línea, se necesita de una excelente tripulación, un navegante destacado y un barco que resista las inclemencias del viaje. El barco se convierte en un hogar para su tripulación al punto que puede desarrollarse un Clavautaman, una entidad mística con personalidad que representa el espíritu del barco. A lo largo de la historia han existido naves notables que guardan secretos muy importantes que están entrelazados con los misterios más grandes que Eiichiro Oda ha sembrado a lo largo de las décadas, y es por eso que en este video voy a enlistar y analizar los 9 barcos más misteriosos de One Piece. La mayor parte de este video podrá ser visto por cualquiera que vaya al corriente con el anime, aunque no haya leído el manga. Para los 2 últimos puestos sí tocaré detalles del manga reciente, así que yo daré el aviso en ese momento para que pauses el video ahí si lo deseas. Dicho eso, vamos a comenzar. El primer puesto de esta lista se lo voy a dar al Oro Jackson, el barco del rey de los piratas Gold D. Roger. Este es uno de los pocos que sabemos que está hecho de madera del árbol del tesoro Adam, extremadamente resistente y capaz de soportar desde caídas a grandes alturas hasta explosiones. En la actualidad desconocemos el paradero del barco, pero el misterio principal en torno a este tema es el enorme huevo que se alcanza a ver cada que se nos muestra en escena. Es un huevo de cáscara blanca y manchas circulares color marrón que siempre está en la cubierta. Es curioso porque en todas sus apariciones suele estar ahí, de fondo, sin ser mencionado por nadie en particular. En el mundo de One Piece hay muchos barcos con diseños locos, pero ninguno tiene un enorme huevo en su cubierta. ¿Qué habrá dentro? ¿Dónde estará ese huevo en el presente o será que ya ha nacido la criatura que albergaba? Además me pregunto si dicha criatura está en el mismo sitio donde está el barco actualmente o si ya habrá cambiado de sitio. El tema del paradero del Oro Jackson es interesante además porque es posible que los sombreros de paja se encuentren con él en algún punto de su viaje. Ya ha sucedido en ocasiones que Luffy conoce nakamas de Roger en su aventura por el mundo. Shanks fue el primero y quien lo inspiró para ser pirata en primer lugar. Baggy fue uno de los primeros capitanes pirata que enfrentó. Crocus lo recibió en el comienzo de su viaje por la Gran Línea. Y Rayleigh le ayudó no solo a recubrir su barco para ir al Nuevo Mundo, sino que lo entrenó en el uso del haki por 2 años. Es natural creer que Luffy y compañía aún encontrarán algún otro nakama de Roger en el futuro que les dará dirección, y muchos creen que Scopper Gavan va a ser ese personaje, pero el Oro Jackson podría ser el indicado. Después de todo, un barco también es un nakama, y este en particular seguramente desarrolló un Clavautaman. Para el segundo puesto vamos a hablar de un barco que jamás ha aparecido en la historia, o al menos no de forma explícita, y solamente se ha mencionado su nombre, el Ox Lloyds. Killer nos explica en el capítulo 594 lo siguiente: la campana Ox es una campana sagrada situada en el Ox Lloyds, un barco de guerra famoso de tiempos antiguos. Al final y al comienzo de cada año la campana es sonada. 8 veces para despedir el año viejo y 8 para dar la bienvenida al nuevo. Como tal, es una tradición de la marina sonar la campana 16 veces. La campana Ox estaba en la isla de Marineford hace 2 años, y desconocemos si esta fue trasladada al Nuevo Mundo cuando el cuartel general de la marina cambió de sitio o si sigue en su mismo lugar. Es un tema muy misterioso el de la campana, pero aún más el del barco de guerra legendario del que proviene. Tiempos antiguos es un término ambiguo, pero seguramente se remonta al siglo vacío. Un barco de guerra que tal vez participó en la gran batalla del pasado entre los 20 reinos y el próspero reino antiguo, que quizás sirvió para hacer frente a otros barcos poderosos como el arma ancestral Plutón. Lo cierto es que no sabemos absolutamente nada del Ox Lloyds, pero es definitivo que su importancia será grande en el desarrollo de la historia. El que la campana Ox sea sonada 16 veces precisamente añade más interés, pues el número 16 está íntimamente relacionado a Imu, cuyo nombre precisamente se puede interpretar como ese número usando juegos de palabras japoneses. Además, Ox, buey en español, es un animal que también podríamos relacionar con Imu de distintas maneras, aunque ese es un tema bastante extenso que no tocaré por el momento. En vez de eso te dejaré un video en la descripción si lo quieres revisar.
En tercer puesto vamos a hablar de otro barco misterioso, que si me preguntan, podría no ser otro barco, sino precisamente el Oxloyd. Como por el momento no tenemos idea, lo voy a poner en un puesto aparte. Y estoy hablando del barco que está embebido en Red Port. Podemos ver parte de él en el capítulo 905 del manga. Tenemos lo que parece ser la proa de un barco en donde se alcanza a ver el símbolo del gobierno mundial y sobre él un enorme cañón, lo cual apoya la teoría de que al menos este era un barco de guerra. Es muy interesante que este barco parece estar fusionado con el suelo que conforma Red Port, el cual a su vez está unido a la Red Line. El resto del barco parece haber sido destruido en el proceso, y una característica notable es que su tamaño es colosal, muchísimo más grande que todos los barcos que están anclados en el puerto, entre los cuales tenemos acorazados de la marina, que se caracterizan precisamente por ser gigantescos. Nadie menciona en lo absoluto esta característica del puerto y en mi opinión podría ser que este es el Oxloyd, el legendario barco de guerra de tiempos antiguos. Tiene el símbolo del gobierno mundial y aunque podría ser que se lo pusieron más recientemente, creo que es muy posible que no haya sido modificado y el barco portara este emblema desde el pasado. ¿Cómo terminó ese barco atascado en la Red Line? Otro misterio pequeño del mundo de One Piece que a mi parecer terminará siendo mucho más grande e importante. Para el cuarto lugar quiero hablar del Flying Dutchman, holandés volador en español, que es el barco de la tripulación de Vanderdecken IX durante el arco de la isla Gyojin, pero que según la leyenda es el mismo que perteneció al primer Vanderdecken, un pirata que se dice que arrojó a toda su tripulación al mar y fue maldito por hacerlo. Tiene una calavera con dos espadas cruzadas enormes y una estructura en la cubierta que a mí me recuerda bastante a la base de la Torre Eiffel, pero que actualmente se encuentra rota. En general el barco se ve bastante dañado, y dado que han pasado 9 generaciones de la familia de Vanderdecken, debe tener siglos de antigüedad. ¿Cómo es que aún sigue teniendo cierta integridad estructural? En especial en el fondo marino, la madera debería haberse podrido ya. A menos claro que este barco esté hecho de madera de Adam, la cual tal vez podría resistir incluso el paso del tiempo y las condiciones del fondo marino. Esta conjetura le da aún más misterio al origen e historia del holandés volador. Y en quinto lugar, ya que estamos en las profundidades, hablemos del barco de la promesa, Noah. Todo sobre este tema es misterio, desde sus creadores hasta su propósito. De nuevo, siendo un enorme barco que se ha mantenido íntegro desde el siglo vacío, es de esperarse que haya sido construido usando madera de Adam, pero la razón de su creación es la más interesante. Se nos dice que Joy Boy hizo cierta promesa con la princesa sirena del siglo vacío que llevaba el nombre Poseidón y el poder de comandar a los reyes del mar. Al no poder cumplir dicha promesa, Joy Boy escribió una carta de disculpa que quedó plasmada en uno de los 2 poneglyphs que yacían en el bosque marino en la cercanía de la isla Gyojin. En la actualidad, el Road Poneglyph fue cambiado de lugar, pero la carta de Joy Boy sigue ahí. Noah es conocido como el barco de la promesa, y aunque no sabemos con certeza cuál es su propósito, es altamente probable que su uso fuera el de trasladar a todos los Gyojin a la superficie, pues este es un deseo que ha existido por mucho tiempo y claramente al final de la obra tendremos a esta raza submarina coexistiendo con los humanos en el mundo de arriba. En la actualidad Noah fue fuertemente dañado por Luffy al intentar destruir el barco antes de que cayera sobre la isla Gyojin, y los reyes del mar se preguntan si aún existe aquel clan con las habilidades para repararlo, de manera que si la promesa sigue en pie y se va a cumplir, tendremos que ver el momento en el que Noah sea reparado para servir su propósito. ¿Quiénes podrán hacerlo? Me parece que Franky tiene lo necesario para llevar a cabo esa tarea, aunque los reyes del mar dicen que se necesitan las habilidades de un clan en especial. En sexto lugar, y hablando de barcos antiguos, es tiempo de abordar el tema del barco de guerra por excelencia, el arma ancestral Plutón. Creado en Water 7 hace mucho tiempo, se dice que tiene un enorme poder destructivo, capaz de aniquilar una isla en un solo ataque. Plutón yace en la actualidad en las profundidades de Guano, en una porción todavía más abajo que la habitación donde está el Road Poneglyph, en la base del monte Fuji. Para poder liberar esta arma de destrucción masiva es necesario destruir los muros que delimitan el país. Plutón fue la primera arma ancestral que se nos mencionó en la historia. Ha generado enorme curiosidad y al día de hoy, muchos años después, seguimos sin ver ni siquiera cómo es. ¿Será un barco tecnológicamente avanzado con conciencia propia?
¿Se necesitará de una energía especial tal como la del robot de Egghead para que pueda ser activado? ¿Quién sabe? Oda sigue escondiéndonos cualquier detalle sobre esta arma que lleva el nombre de un dios, y por el momento solo sabemos que es un barco de guerra, dato suficiente para acomodar a Plutón en este video. Tengo una pequeña teoría al respecto. Yo creo que Plutón podría ser no solamente un barco, sino un artefacto de guerra capaz de hacer docking, lo que haría que todos quedaran con la boca abierta, menos las mujeres, claro. Sucede que Plutón fue construido en Water 7, que se caracteriza por sus 7 muelles o docks en inglés. Así que es muy descabellado pensar que en el pasado, cada uno de los docks creó un componente de Plutón los cuales se ensamblan para dar el arma completa. Tal vez, a mí me parece posible. Como Oda no nos quiere decir aún la verdad, tenemos que aferrarnos a nuestra imaginación. Y para el séptimo lugar voy a mencionar al barco insignia de los Mugiwara, el Thousand Sunny. ¿Qué tiene de misterioso este barco? Bueno, justo antes hablaba de Water 7 y sus docks, y cómo eso podría tener relación con Plutón. Muchos han especulado que Franky, quien vio los planos del arma ancestral, pudo haber incorporado características de Plutón en el barco que le hizo a Luffy. Y bueno, una de las cosas principales que tiene el Sunny es el Soldier Dock System, en donde cada uno de los canales alberga algún vehículo en particular. 2 de ellos están destinados para las partes que conforman al Franky Shogun, y yo me pregunto si en algún momento todos ellos formarán parte, y tendremos un Shogun mucho más grande e imponente. Es más, ¿será que el mismo Sunny se integrará al docking? ¿Qué tantas cosas de Plutón habrá incorporado Franky en el barco de los Mugiwara? O tal vez estamos pensando de más y él no hizo nada de eso. Ahora sí voy a abordar información reciente del manga de One Piece, de manera que si solamente ves el anime puedes pausar el video aquí si lo deseas. En octavo lugar voy a mencionar a Thriller Bark, un enorme barco hecho a partir de una isla, que Moria utilizó para causar terror en la incierta zona del mar llamada Florian Triangle. Thriller Bark proviene del West Blue, y la razón por la que este barco está en esta parte del video es porque quiero hablar de mi teoría de que Thriller Bark es en realidad God Valley. Desde que supimos que en efecto God Valley estaba en el West Blue, esta teoría se intensificó a mi gusto y cada vez creo más que puede ser verdad. En concreto yo no creo que Thriller Bark sea toda la isla porque claramente la geografía es muy diferente. Creo que solamente es una porción de la isla, la que contenía al castillo principal. En mi opinión, el castillo de Thriller Bark no fue construido por Moria y en cambio ya estaba ahí antes de que la isla se volviera un barco pirata. Y eso hace que al menos la idea de que Thriller Bark era una isla en donde había un reino es algo en donde podemos estar de acuerdo. Pero si ese reino es God Valley, bueno, todo se hace más interesante. Aun y cuando no resulte ser así, el misterio de cómo fue construido Thriller Bark persiste, pues me parece que ni Moria ni sus nakamas tenían la capacidad de hacer algo así, por lo que tuvo que haber sido creado este barco por una tripulación diferente. A mi parecer, solamente una tripulación de gigantes, tal vez gigantes ancestrales, necesitarían tal cosa como un barco isla. Quizá alguna nación errante como el Yerma también encontraría una utilidad en un barco así de colosal. Para el último puesto vamos a hablar del barco negro que pertenece al hombre marcado por las llamas. Un enorme misterio reciente relacionado con la ubicación del Road Poneglyph que antes estaba ubicado en el bosque marino. Sabemos que este barco negro es difícil de encontrar y que al hacerlo aparecen enormes remolinos que dificultan acercarse. No sabemos aún si el Road Poneglyph se encuentra a bordo, pues el rumor únicamente describe que el hombre marcado por las llamas, quien está en posesión de ese objeto, es el dueño del barco. Hay teorías como que el Wind Granma, el barco de los revolucionarios, es este barco negro precisamente. Y la motivación principal es precisamente que el Wind Granma es un barco completamente oscuro. Además, el ejército revolucionario podría tener sus razones para resguardar este Poneglyph. Quizá Dragon sabe su importancia y decidió guardarlo para evitar que cualquiera pudiera conseguir la información contenida en él. Otra teoría es que el barco es el Oro Jackson, que tal vez fue pintado o incluso quemado, pero al ser de madera de Adam no se consumió y simplemente quedó con un color oscuro. También es muy atractiva la idea de que los expiratas de Roger estén resguardando el último Road Poneglyph para entregarle sus secretos a aquel que consideren digno de seguir la voluntad de su capitán. Pero con lo poco que sabemos podría ser cualquier cosa, un barco completamente nuevo, comandado por personajes que hasta ahora no han aparecido en la historia de manera directa. Como el misterio del hombre marcado por las llamas está ligado al último Road Poneglyph, que a su vez es la clave para que Luffy pueda al fin llegar al desenlace de su aventura,
Creo que por el momento todavía tendremos que esperar bastante para llegar a la revelación de su identidad. Hago mención honorífica al final de este video a algunos otros barcos notables: el barco de los piratas Rocks, cuyo paradero es desconocido; el Saber of Sebek, barco insignia de los piratas de Barba Negra, nombrado probablemente en honor al infame pirata Roxy Sebek; el Ark Maxim, el único barco en toda la historia de One Piece del que sabemos que ha sido capaz de salir del planeta y viajar hasta la luna; y la nación Yerma 66, única en su tipo por estar formada de enormes caracoles similares a los Denden Mushi. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. ¿Tienes alguna teoría sobre los barcos de los que hablé hoy? No dudes en escribirla en los comentarios. Además, suscríbete al canal para que no te pierdas mis nuevos videos sobre One Piece. A continuación agradezco a todos los miembros del canal por su apoyo: Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván TR2, Cristian Ledesma Candás, Alejandro González, Kaiserex, Waldo, CH3Z93, Ojocor 25, Chojócrates, Jarayuco 1, López, David Dionisio, Roberto Sea, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Eduardo RS, Mainera, con Lucas Núñez, Diego Ahumada, Gonzil, Félix Sale, Enrique Molina, Miguel Cuda, Cops, Vaca Banana, Sincro GR, Fiorella Paulini, Fede González, Jessica Pérez, Héctor de Mosquiño, Jerónimo Angiolillo, Geoff Kun, Gerhard de Tich, Mr. Don Lufito, Brian Kissinger, Cosas B, Emi, Mauricio, O Manuel Humano, Tiago Suárez, Hanna Hananomi, Pedro Teruel, Sari Aguilar, Kep06, Jack de Pájaro, Seb de Yolide, Dia de Pescazur, Léeme la Mente, Miguel Pérez, Gibran Villa, Leax Q, Benjamín Bustos, Oscrack 04, Víctor Ponce, Andrés Yart, Federico Juárez, Alejo, Cristian Ignacio Zúñiga, Ángel Salazar, César Omar, PX Flampe, Adrián Darte, Juanini y José Enríquez 333. Si quieres ser parte de los miembros del canal y tener acceso anticipado a los videos, además de aparecer en los agradecimientos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.